Abonados a sufrir, podría ser una crónica del Atlético de Madrid día sí y día también. Últimamente, recordemos el tropiezo en Champions, viene de caer frente al Bodo Glimt y este fin de semana en Liga, bueno, pues los aficionados tampoco se han llevado una alegría con ese empate a cero contra el Levante. El Atlético no le hizo ni cosquillas a este equipo en ese partido donde vuelve otra vez a quedarse a cero el conjunto colchonero. Hay muchos temas a debatir en torno al equipo rojo y blanco y lo vamos a hacer con Caro de las Salas, con Rodna y con Toño Rodríguez. Caro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué sensaciones te da este Atlético de Madrid en este momento de la temporada donde si uno mira la tabla de posiciones están a 9 del Real Madrid segundo y a 10 del líder que ahora mismo parece un mundo, sobre todo por cómo vemos al Atlético? ¿Cómo estás? Un abrazo para todos, para ti también, Ana. A ver, es un equipo que va de mal en peor, porque siento que cuando el Cholo no les ayuda, la vida, el fútbol, los momentos tampoco le ayudan. Fíjate que ayer el Cholo hacía algunos cambios que declaraban intenciones, por ejemplo, el hecho de que adelantaba a Llorente. ¿Cuánto tiempo no estamos viendo a Llorente jugando como lateral derecho? Dijo, bueno, voy con todo ante el Levante, voy con todo en Valencia. ¿Y qué pasa? Comienzas con una lesión. Minuto 29 se te lesiona Sorloth, y te desconfigura un poco no solamente el partido que habías planificado, porque al final luego entra un tal Julián Álvarez y ya hablaremos de él, pero se va para el hospital. Entonces quedó todo ese ambiente enrarecido de saber que a tu compañero lo enviaron al hospital. Además de eso, luego se lesiona Pablo Barrios, también otra salida obligada. Ryan, el portero del Levante, que también jugó muy bien, pero no es justificable lo del equipo del Cholo Simeone. Yo veo hoy la prensa de Madrid, veo cómo van a venir nuevos jugadores y digo, ¿realmente necesita el Atlético nuevos jugadores o tiene realmente las soluciones en el banquillo, que es algo que yo creo que la mayoría compartimos? Yo entiendo toda la nostalgia que puede significar salir del Cholo Simeone, pero me parece que ya no le da la vuelta al equipo. Oye, pues que no le dé la vuelta al equipo es un titular que nos dejas ahí, Caro, lo ves difícil, lo ves complicado. Rodra, ¿cómo ves tú el momento que atraviesa el Atlético de Madrid? Que recordemos que ha tenido momentos brillantes a lo largo de la temporada, no te voy a recordar algunos, pero Un sí que detalle, un luego vuelve detalle. a esta imagen pálida, a esta imagen grisácea de un Atlético incapaz, ¿no? De generar. Es una decepción la temporada del Atleti. Yo recuerdo a Rodri Fáez, que está mal que no lo diga ahora que no está en pantalla, pero Rodri Fáez le dio como el ganador de esta liga. Y es que ya de No, primeras, de un plumazo, se quedaron sin opciones. Luego es verdad que remontan un poco después de, lo digo yo, después de esa goleada contra el Real Madrid, que la temporada pintaba con otra cara, pero otra vez un bajón, pinchan cuando no pueden pinchar, y es esa sensación ya que deja el Atleti, que en días en los que un grande no puede empatar o perder, el Atleti empata o pierde. Y es la lástima, ese puntito, ese salto que le está faltando a Simeone para llevar el equipo en otra dimensión, ya tras todo su legado, que creo que es increíble y que eso nadie se lo va a quitar, pero le está faltando en esta etapa dar el salto con una plantilla que cada vez tiene más cambios y cada vez fichan más jugadores de calidad. Luego las estrellas que han incorporado como Baena, como bueno, como el año pasado como Julián y este año Baena, que era un jugador que podría ser la mutación del Atleti, ¿no? Que a priori no es una estrella, pero que puede mutar a ello. Y Baena está siendo el reflejo de este Atleti, que no está dando el pasito para ser estrella, para ser grande, grande de verdad. Y a ver ahora con estos fichajes de invierno creo que sí que se han movido, aunque a ver cómo sale ese cambio de piezas. Han perdido a Gallagher y Raspador y también a Javi Galán, y ahora están ahí. Ya ha cerrado Lukman. De hecho me avisaban en este momento que estamos nosotros en programa, estaban cerrando ya toda la documentación, firmándolo ya todo. Eh, a ver si consiguen también fichar a Rodrigo Mendoza, que es otro jugador que parecía estar cerca, el mexicano también Obed Vargas, que parece que sí que también está cerca, pero saldría cedido en primera instancia. Bueno, a ver, de momento en la afición no están calando como grandes retoques, pero algo necesita el Atleti para levantar esta situación que ahora mismo es preocupante.
Ujú, y tan preocupante. Y además, por supuesto, tenemos que mencionar, ya que dices lo de preocupante y habéis mencionado también el tema de Julián Álvarez, Toño, el tema de Julián Álvarez, la verdad es que es preocupante. Tenía por aquí unos datos: 11 partidos sin marcar en Liga. Es su peor racha en una competición doméstica en Europa. Su último gol se lo había hecho en noviembre al Sevilla y lleva 743 minutos sin anotar. O sea, es un dato que yo creo que es un perfecto análisis o una radiografía de qué le pasa también a este Atlético de Madrid, ¿no? Si su gran figura está en un momento tan bajo. Mm. Sí, porque además para mí es el jugador de campo más talentoso que tiene el Atlético de Madrid. Lo podemos discutir si quieren, pero yo puedo defender ese argumento. Julián Álvarez es crack, o sea, cuando Julián Álvarez está enchufado, hace 2 temporadas, claro, antes de llegar al equipo, puede ser un crack mundial Julián Álvarez. Además, sumas todo el sentido que tenía para el Cholo Simeone, su capacidad para apretar en la salida del rival. Y nada de eso está pasando, nada de eso está siendo efectivo, ya al punto de, bueno, no iniciar el partido la araña. Entonces sí es un síntoma bastante grande que a mí me lleva a hacer otra reflexión. Igual, solo es mi opinión, ¿no? Pero argumentada. Si el mejor jugador del Atlético de Madrid está muy lejos del nivel top en el que podría estar, pues la conclusión es que sacando a Oblak, para mí el Atlético de Madrid simplemente no es ese equipo top en el que muchos quisieran pensar. Con ganando ligas, jugando finales de Champions ya hace rato, el Cholo Simeone nos mantiene, no que sea su culpa, su trabajo, nos mantiene en la ilusión de que el Atlético de Madrid es un equipo que le va a competir al Real Madrid y al Barcelona. Y eso es una ilusión. No tienen ni el plantel, a pesar de que gastaron dinero y siguen gastando dinero, no tienen ni el plantel, ni digamos el fútbol en este momento para sostener la idea de que el Atlético de Madrid es un equipo que le va a competir al Real Madrid o que le va a competir al Barcelona, porque hace tanto tiempo en los plazos cortos del fútbol llegaron a finales de Champions League y ni siquiera hay que meternos a Europa porque ahí todavía está más difícil. Entonces yo veo un poco, y no quiero ser amargado, las aguas en su nivel, lejos de competir del Real Madrid y el Barcelona. Pienso que esa es la realidad del Atlético de Madrid. No, 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 no. A ver, claro. No, es que yo estoy en la acera opuesta de Toño, porque Toño, al contrario, yo creo que más bien el Cholo nos ha querido vender una teoría de que este equipo está para ser tercero por detrás del Real Madrid y el Barcelona. Cuando yo reviso a Oblak y luego veo a un Lenglet y luego veo a un Thiago Almada y luego veo a un Molina campeón del mundo y luego veo a un Baena y lo que costó y ves a un Griezmann que hoy no está, pero otro día sí, más allá de que ya no esté hoy con la selección francesa. Y veo que tienes al mejor 9 y que no le generan tampoco grandes oportunidades, Toño. Yo sí creo que aquí hay un problema de funcionamiento tremendo, sobre todo porque han habido partidos que en verdad las cosas no le han salido, pero ha habido otros partidos en donde tú te das cuenta que el equipo se entrega. ¿Y cuándo no se entregó? ¿Y cuándo no echa las líneas para atrás? ¿Y cuándo no es ese equipo ultradefensivo cuando tienes el agua al cuello? Como lo hizo ese día que justamente no le quería recordar Ana a Rodra, ¿no? El día de la manito, pero que ahí se hablaba de que ya llegaba el momento del cambio para el Cholo Simeone. El Bodo, no le pudiste plantear un buen partido a un Bodo que es verdad que venía de ganarle al Manchester City, que le hace un buen juego, pero yo lo que siento es que el Cholo Simeone, sin quitarle la estatua que se merece, seguramente, es más, no una, sino 2 estatuas para el Cholo Simeone. Yo sí siento que nos quedamos en aquella época en donde el equipo volvió a ganar derbis, volvió a ser competitivo, volvió a ganar liga, volvió a llegar a una final de la Champions League, pero le traen recursos. ¿Y qué es lo único que se mantiene en el Atlético de Madrid? El Cholo Simeone. Y yo repito, no le da la vuelta al equipo ante el Levante. Es verdad que el primer tiempo comienza atacando, pero todo el segundo tiempo
jugadas muy aisladas. La única que llega a tener Julián Álvarez es esa de volea que le termina sacando Ryan. Entonces, sí, por eso yo digo, si la rota... Es más, lo más destacable, afortunadamente para su hijo, es Giuliano Simeone, es de los jugadores que tienen rebeldía, que llegan, que buscan, pero realmente yo creo que el Atlético debería ser un equipo mucho más competitivo del que es hoy. De 22 fechas ha perdido 21 puntos, es demasiado. Totalmente, totalmente. Para los que nos estén viendo que sean aficionados del Real Madrid, Rodana, ¿tú ves alguna posibilidad en la Champions? Recordemos que el próximo partido que tiene que jugar es contra el Brujas. Yo creo que van a pasar de ronda, que van a pasar a apuros, pero que sí que van a pasar. Creo que sí que han ganado algo de empuje y de punch en la Champions, que les va a hacer pasar más rondas, pero sigo sin verles con lo necesario para ganar una final de Champions. Entonces, yo creo que van a hacer un buen papel en Europa, que se van a levantar. Yo creo que tienen grandes jugadores, creo que Julián está atravesando un momento bajo, pero, pero va a volver a su nivel real, ¿no? Que no es el de ahora, va a traducir más en goles, va a picotear más. Y yo creo que sí, que van a avanzar contra el Brujas, que les va a dar. Yo creo que tanto Madrid como Atleti van a pasar, pese a estar en momentos bajos y pese a que van a sufrir, eso también lo creo. Pero les falta aún. Eso que decía Caro ahí de varias piezas que tienen que no son del nivel de los grandes. Bueno, ahora mismo creo que las plantillas de Barça y Madrid también tienen jugadores que no están al nivel de Madrid y Barça a otros años y en otras épocas. De acuerdo. Pero al Atleti yo creo que esos fichajes que hablábamos hoy también del último día de mercado y tal, creo que le ha faltado alguna apuesta más potente, ¿no? O sea, creo que Baena acierta, que está muy bien, pese a que no está rindiendo top desde el inicio. El de Johnny Cardoso también me gusta, pero creo que aparte de ellos tenías que haber fichado a otro crack, a otro jugador que te eleve el techo, para que de verdad seas una apuesta, para de verdad amenazar también a tus rivales, ¿no? Decir, no solo estoy fichando jugadores que pueden llegar a ser grandes estrellas, sino que voy a por una estrella de verdad, voy a dar un golpe de verdad, como se hizo en su momento con Joao Félix, ¿no? Que vas a un jugador que querían City, que también el Madrid estaba metido ahí. Creo que ha faltado un poco más de continuidad a lo de Julián y un complemento más ganador a los de Baena, Johnny Cardoso en esta última ventana también de verano. Así que yo creo que ahí le pongo el debe tanto al entrenador, a Simeone, que creo que ha sido demasiado conformista, tanto en su planteamiento como en su discurso, de estar contento con ser el tercero en discordia. Y luego también creo que hay un error de la directiva de pensar que solo con fichar a Baena ya este verano les iba a dar. No, fichas a Baena y además te sirve para ir a por otro crack y a por otro jugador, que yo hubiera fichado a lo mejor un delantero más top ahí arriba, ¿no? Que te asegure más. Y bueno, creo que no lo han hecho y por eso yo creo que el Atleti está en la situación en la que está ahora. Por último, y antes de despedirnos, os quiero preguntar algo claro y directo. Se acabó ya la era Cholo Simeone. El Atlético necesita un cambio de aires en el banquillo. Toño. Sí, desde hace rato, yo creo que 2 años. Anita, ese cambio lo debió haber hecho la directiva del Atlético de Madrid fácil hace 2 años. Va a ser todo un cambio de cultura. Ese equipo llegó hace tiempo a un techo alto y es toda una cultura. O sea, ¿qué es el Atlético de Madrid? El Atlético de Madrid es la personalidad del Cholo Simeone. Hasta donde lleguen con eso, eso es el Atlético de Madrid. Por eso creo, no es cambiar un entrenador, es cambiar toda la cultura en el club, que cuando el momento llegue, y espero por el Atlético de Madrid que sea ya para la próxima temporada, va a ser un cambio bien radical. Que por cierto, leía por ahí que hay rumores de una posible salida del Cholo Simeone y que el que está en el foco, el que gusta ahí al director deportivo del Atlético de Madrid, es el técnico del Villarreal, es Marcelino García Toral. No sé, igual si os gusta o no. Claro, ¿crees que otro hay que perfil, ¿no? Otro es que perfil, qué difícil es, ¿no? Completamente o sea, calmado. Es que es difícil imaginarse un Atlético sin el Cholo.
Y en caso de Sí, que ya no esté el Cholo, que ahí va a haber un vacío y hay una nueva reconstrucción, ¿no? O sea, eso va a ser sí, sí. como derruir un edificio y empezar de cero. No sé, es que a mí no se me ocurre nadie, No. pero bueno, ¿a ti qué te parece? ¿Crees que debe salir? Y si te gusta Marcelino, de paso. A ver, sí, creo que debe salir, creo que su etapa ya está perimida, que el discurso ya se le quedó corto, que el hincha del Atlético de Madrid también merece pensar en por qué no, un paso más allá, y hoy con el Cholo es muy difícil, entiendo que lo llorarán, creo que lo vamos a extrañar animando, creo que lo vamos, o sea, ya era las flores rojas y blancos en los tiros de esquina y el Cholo Simeone, lo van a llorar más seguramente que el Vicente Calderón, pero a ver, entiendo que es completamente normal, que no hay más vueltas para darle. Lo que no hizo ya en los últimos años, ¿cuántos años tiene el Cholo en el Atlético Madrid? 14 años, en el 2011, 15 años, si mal no recuerdo, llegó. Entonces ya es muy difícil pedirle que busque alternativas. Lo de Marcelino es un excelente técnico. Lo que pasa es que Marcelino, si bien tiene temple, no vamos a poder buscar nunca, ni vamos a encontrar un técnico que calce los zapatos que dejó el Cholo Simeone, porque él es pura vibra, pura fuerza, puro gritar al fanático. Va a ser un perfil completamente diferente. Ujú. Rodra, tú que estás por allí, ¿has escuchado esto de que gusta Marcelino? ¿Crees que puede haber bomba y que se dé la salida del Cholo Simeone más pronto que tarde? Nos lo dijeron hace tiempo ya, cuando llega Mateu, cuando empieza a sonar el nombre Mateu Alemán, Ujú. que en el plan de Mateu estaba que finalizase la etapa del Cholo y que Marcelino es un hombre muy de su cuerda y que ahí entraría la opción de Marcelino. Bueno, lo del Cholo ya lleva siendo una historia que se nos repite casi cada verano en estos últimos, de ya agotar la historia entre el Atleti y el Cholo. Yo no me atrevo a decir nada, ni me atrevo a aventurar que esté cerca este cambio en el banquillo, porque luego al final Simeone sigue, y aguanta, y otro año más, y no sé, no lo sé muy bien. Yo tampoco entiendo muy bien la sensibilidad del Atleti ahí dentro del club, también con los nuevos dueños ahora, eh, pero es una cosa que está en el ambiente, ¿eh? O sea, que ya revolotea Ujú. el dar el paso a un nuevo entrenador, sobre todo con el factor decisivo que es la llegada de Mateo Alemán. eh, es ahí lo que te da más pistas, ¿no? de que pueda ocurrir. Ujú. 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 Pues seguirá la novela colchonera, que parece que no tiene fin. Chicos, ha sido un placer como siempre y a todos ustedes les recordamos algo muy importante. Estaremos en vivo después de cada jornada de los Juegos de la Serie del Caribe. Aquí estaremos, por supuesto. Así que apunten. Nos van a ver en YouTube de ESPN Deportes, ESPN México y también por la cuenta de Facebook de ESPN Béisbol. No se lo pierdan. Chicos, como siempre, un placer y hasta la próxima. Adiós.